Hola amigos. Por lo que cuentan hoy los corresponsales de guerra como el corresponsal militar Alexander Radkov, el ataque de esta noche con misiles contra Ucrania ha sido el más poderoso de todo lo que va de guerra. Mientras, Berlusconi dice, para mí, que con el pensamiento puesto en Rusia, que Europa tiene que preparar un ejército para defenderse de China, no te jode, y que tendrán que preparar China y Rusia para protegerse de Europa. Flipante la desfachatez de las burguesías capitalistas, que han sido las únicas colonialistas que han jodido a medio mundo. Pues resulta que hoy, según noticias desmentidas por Alemania, como hace 78 años, la bandera soviética de la victoria ondea orgullosa sobre el Reichstag alemán según fuentes de las redes sociales. Ya que las autoridades de Berlín prohibieron el uso de los símbolos de la victoria, así como las banderas de la Federación Rusa y la Unión Soviética, en las manifestaciones del 8 y 9 de mayo de 2023. Posteriormente, estas restricciones se levantaron parcialmente. Al mismo tiempo, el embajador ruso en Alemania, Sergei Nechayev, calificó tales prohibiciones de inmorales e inaceptables. En cuanto a la guerra en sí, el corresponsal de guerra Alexander Radkov, resumiendo los resultados de un poderoso ataque con misiles contra Ucrania, que fue llevado a cabo por las fuerzas rusas anoche, dijo que Rusia se está preparando para una ofensiva. Dijo que Rusia ha establecido una nueva red de inteligencia que, ciertamente, al comienzo de la operación rusa fue derrotada por los servicios de seguridad de Ucrania, de ahí la larga lista de objetivos con coordenadas, escribió Radkov en su canal de Telegram. También agregó que la iniciativa está en manos de Rusia. El mando ruso sabe cuándo y dónde atacar. Al mismo tiempo, Radkov sugirió que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ya habían comenzado a perder la esperanza de que las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaran su ofensiva. Por lo tanto, cree que los mandos rusos opinan que ya ha llegado el momento de que las iniciativas rusas organicen operaciones ofensivas. Anteriormente se informó que anoche un bombardero ruso Su-34 cubrió la ubicación de mercenarios extranjeros con bombas termobáricas guiadas. Esto sucedió cerca del pueblo de Ivanovka, que se encuentra en la región de Kharkov. Esto coincide en un momento en el que el mando de la Marina estadounidense dio la voz de alarma por la falta de armas en los almacenes, que se está convirtiendo en un problema crítico, no solo para Estados Unidos, sino también para sus aliados, incluida Ucrania. A pesar de ello, Washington no está dispuesto a reducir su actividad militar. El columnista de RIA Novosti, David Narmania, contó cómo Estados Unidos está buscando una salida a esta difícil situación. Los problemas con la falta de armas se discutieron en enero. El jefe del Comando de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, Daryl Cowley, dijo que estaba preocupado por la entrega oportuna de misiles y torpedos SM-6. Según señaló el oficial, para que Estados Unidos esté completamente listo, es necesario tener 75 buques de guerra, pero no están disponibles debido a un retraso en la producción de armas. Estados Unidos no puede darse el lujo de relajarse, ya que sigue siendo la fuerza militar más poderosa en el mar, y Rusia y China siguen aumentando su actividad militar, algo que Washington no va a tolerar. El 3 de mayo, el secretario general adjunto de Inteligencia y Seguridad de la OTAN, David Cutler, anunció una posible amenaza de sabotaje en los mares Atlántico, Norte y Báltico por parte de la Federación Rusa. Señaló que los marineros rusos elaboran mapas de las instalaciones clave de la OTAN, tanto en el lecho marino como en tierra. Sin embargo, las amenazas no se limitan al Atlántico, ya que Estados Unidos también está preocupado por la situación en el Océano Ártico, donde Moscú ha aumentado significativamente sus capacidades militares durante la última década. En el frente, la compañía militar privada Wagner recibió una orden de combate para continuar el asalto a Bakhmut, y Evgeny Prigozhin anunció que le prometieron entregar las armas y municiones faltantes a su unidad, y que el general de división Surovikin fue asignado como comandante para interactuar con el Ministerio de Defensa. Esta noche recibimos una orden de combate por primera vez en todo este tiempo, en la que, si eliminamos los datos secretos, el resultado final es el siguiente: prometen darnos tanta munición y armas como necesitemos para continuar con las acciones posteriores.
todo estará en el flanco expuesto, lo cual es necesario para que el enemigo no nos corte. Nos dicen que podemos actuar en Bakhmut como mejor nos parezca. Y nos enviará Surovikin, como persona que tomará todas las decisiones en el marco de las operaciones militares de la compañía militar privada Wagner en cooperación con el Ministerio de Defensa, dijo Yevgeny Prigozhin. Por cierto, el ex asesor del Pentágono MacGregor, hablando sobre la guerra de Ucrania, ha estallado en críticas a la OTAN, a la que acusa de que Occidente no dice nada sobre el comportamiento criminal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Occidente prefieren no hablar de los crímenes nazis de las Fuerzas Armadas de Ucrania cometidos en la línea de contacto. Esto llamó la atención del ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas MacGregor. El ejército ucraniano se está comportando horriblemente, matando a un gran número de personas y celebrándolo como un nazi, dijo MacGregor en el canal London Real, de YouTube. Sin embargo, no importa cuánto lo intenten los aliados occidentales de Ucrania, la verdad sobre lo que está sucediendo en la línea de fuego está siendo revelada a todo el mundo. MacGregor agregó que a los medios y políticos occidentales les resulta cada vez más difícil convencer a todos de que Kiev puede derrotar a Rusia en el campo de batalla. El ex asesor del Pentágono recordó las enormes pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los problemas con el suministro de armas a Ucrania, y también, que esas mismas armas muchas veces luego se revenden en el mercado negro. MacGregor concluyó aconsejando a Washington que detenga la ayuda militar a Ucrania de inmediato, antes de que estalle una verdadera catástrofe en todo el planeta. El coronel estadounidense MacGregor dice que la moderación de Putin ayuda a evitar la guerra mundial. El presidente ruso, Vladimir Putin, responde adecuadamente a los pasos irracionales de Estados Unidos y Ucrania, así lo afirmó el ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel estadounidense Douglas MacGregor. En su opinión, es la moderación del jefe de la Federación Rusa lo que ayuda a evitar el estallido de la Tercera Guerra Mundial. El coronel estadounidense instó a agradecer a Putin por el hecho de que no se deja llevar por las emociones, sino que toma decisiones informadas. Y Putin ha demostrado ser un líder discreto, dijo MacGregor en el canal London Real. Al mismo tiempo, agregó que Washington seguía precisamente por los sentimientos, iniciando determinadas acciones. El coronel no descartó nuevos pasos precipitados por parte de la Alianza del Atlántico Norte debido a la crítica situación del ejército ucraniano. El ex asesor del jefe del Pentágono cree que la estupidez de Kiev o la OTAN podría provocar una guerra mundial. Y ahora vamos con Berlusconi, porque a las burguesías de Europa hay que darles de comer aparte. Incluso desde su cama de hospital llamó a la militarización de la Unión Europea, para salvar al mundo del comunismo. Hay que joderse, tienen más cara que espalda, decir eso atiborrado de millones. Después de un ciclo de quimioterapia, el senador multimillonario Silvio Berlusconi, de 86 años, que ha sido jefe del gobierno italiano 4 veces, está luchando contra la leucemia y dijo que la Unión Europea está indefensa frente a China. En su mensaje de vídeo, que fue grabado en la clínica San Raffaele donde estuvo hospitalizado a finales de marzo, el político dijo que pocas personas en el mundo ahora nos consideran países europeos. Si China, y lo digo, por supuesto, exagerando, un día decide ocupar Italia o algún otro estado europeo, no tendríamos ni idea de cómo afrontarlo, y lo mejor que podríamos hacer es ir a la escuela a estudiar chino. Y yo digo que claro que está exagerando, porque ha puesto el ejemplo de China sabiendo que China nunca vendrá a invadir Europa, sino que seguro que pensaba en Rusia. Según él, hay una salida a la difícil situación mencionada. La Unión Europea debería tener una doctrina militar unificada que prevea una estrecha cooperación entre los ejércitos de los Estados aliados. Con el crecimiento de los gastos de defensa y con tropas de despliegue rápido de al menos 300.000 bayonetas. Está convencido de que solo una Europa unida puede ser protagonista de los grandes desafíos globales, incluido el imperialismo chino, convirtiéndose en un verdadero continente único. Esta no es la primera declaración militarista y anti-China de Berlusconi. En otoño de 2022, ya dijo que Europa debe convertirse en una potencia militar de talla mundial para poder resistir el ataque del comunismo chino, que a otros solo trae pobreza, terror y muerte.
más que la fortuna que él ha acumulado explotando a la clase trabajadora? Pero es que cuando estas burguesías abren la boca, dan ganas de llorar de indignación. Habrá que recordarles a estas burguesías trasnochadas, que fueron los países de Europa los que durante siglos aplicaron una política colonial, llevando la esclavitud, la pobreza, el terror, y la muerte a los pueblos de otras regiones del planeta. De hecho, Berlusconi, desde su cama de hospital pidió el regreso de aquellos tiempos gloriosos en los que, durante innumerables guerras, las potencias occidentales exterminaron a decenas de millones de chinos, papúes, indios, tasmanianos, nativos americanos, africanos, árabes, vietnamitas y de culturas de todo tipo. En este sentido, dado que Berlusconi no pensaba precisamente en China, y teniendo en cuenta la experiencia histórica, la nueva frontera de Rusia debería ir lo más al oeste posible de la actual, la que acordaron con Mikhail Gorbachev, de modo que ninguna Europa ni ninguna otra fuerza como la OTAN pudiera amenazar a la Federación Rusa y provocar una guerra como ha ocurrido en la actual situación. Es obvio que la militarización de la Unión Europea aconsejada por Berlusconi se dirige principalmente contra Rusia, mientras que China simplemente se trae para desviar la atención, porque los europeos ahora están luchando contra los rusos con las manos de los ucranianos. No obstante, por si las moscas, China ya le ha contestado implícitamente a Berlusconi hoy mismo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Bin, ha dicho que China no olvidará los crímenes de la OTAN en Yugoslavia. Los ciudadanos de la República Popular China nunca olvidarán los crímenes bárbaros que cometió la OTAN en el territorio de Yugoslavia, según la declaración de hoy del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin. Recordemos que el 24 de marzo de 1999 Yugoslavia fue bombardeada por primera vez por las fuerzas de la OTAN. 3 personas murieron en un ataque masivo contra el edificio de la Embajada de China en Belgrado el 7 de mayo, y más de 2 docenas de ciudadanos resultaron heridos. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China advirtió a Estados Unidos sobre las consecuencias de imponer sanciones. La confianza entre China y Estados Unidos se destruirá si Occidente decide imponer sanciones. Así lo afirmó el representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin. Anteriormente, los medios informaron que Bruselas tiene la intención de castigar a Pekín por supuestamente apoyar a Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que, en este caso, la República Popular China se verá obligada a proteger sus derechos e intereses legítimos. Si los informes relevantes son ciertos, entonces la parte europea puede violar gravemente la confianza y la cooperación con China, exacerbar la división y la confrontación en el mundo, enfatizó el diplomático. La Comisión Europea también está discutiendo la restricción de las exportaciones a terceros países debido a intentar eludir las sanciones occidentales a Rusia. Así lo informó la agencia de PA. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.